Llevaba 12 años dirigiendo mi imprenta familiar en las afueras de Zaragoza, así que cualquiera pensaría que ya estaba acostumbrado al cansancio, a los clientes difíciles y a las máquinas que fallan justo cuando más las necesitas, pero aquel viernes me dejó completamente agotado. Una de nuestras máquinas principales se había averiado en mitad de un pedido importante, y aunque logramos hacerla funcionar de nuevo, la pérdida ya rondaba los 10.000 euros entre retrasos, materiales desperdiciados y horas extras. Volví a casa con la cabeza pesada, pensando solo en ducharme, tomar algo y hablar con mi esposa. Me llamo Andrés Molina, tengo 42 años, y en aquel momento llevaba más de 15 años casado con Laura. Teníamos 2 hijas. Clara, la mayor, tenía 18 años, estudiaba ingeniería y siempre decía que algún día trabajaría conmigo para modernizar el negocio familiar. Sofía, la menor, tenía 15 años, era más tranquila, más despreocupada, de esas chicas que prefieren pasar horas hablando con amigas por internet antes que pensar demasiado en el futuro. Aquella noche las 2 estaban fuera. Clara pasaba el fin de semana con su novio, Rubén, y Sofía se había quedado en casa de unas amigas. Yo pensé que Laura y yo tendríamos por fin la oportunidad de hablar con calma. Desde hacía meses ella estaba distante. Yo siempre he sido un hombre de cariño, de abrazos, de besos, de sentir que mi esposa está conmigo de verdad, pero Laura se había cerrado como una puerta. Cada vez que intentaba acercarme, me daba una excusa. Cada vez que le preguntaba qué le pasaba, respondía que estaba cansada. Esa noche me serví un ron con cola, puse música suave y me senté en el salón intentando relajarme. Entonces escuché tacones en el pasillo. Levanté la vista y vi entrar a Laura. Estaba preciosa. Llevaba un vestido negro elegante, el cabello rubio recogido, maquillaje perfecto y un bolso grande sobre el hombro. La miré sorprendido y le dije que estaba hermosa. Ella sonrió, pero en esa sonrisa no había cariño. Le dije que estaba demasiado cansado para salir a cenar, y entonces respondió que no había pensado que yo fuera con ella. Me quedé helado. Le pregunté por qué estaba vestida como si tuviera una cita. Durante un segundo bajó la mirada, y ese gesto me hundió el pecho. Le pregunté si pensaba dejarme. Ella dijo que no, pero yo miré aquel bolso enorme y entendí que no planeaba volver pronto. Le pedí que me dijera la verdad. Laura suspiró, con una calma que me pareció cruel, dijo que lo de Rodrigo solo sería por un tiempo. Rodrigo va al cárcel. Su jefe. Un abogado casado, arrogante, con hijos pequeños. Sentí que el estómago se me caía. Laura intentó explicarme que Rodrigo la había escuchado durante los últimos meses, que yo había estado ausente, que ella se sentía atrapada y que él la hacía sentirse comprendida. Le dije que aquello era una excusa, una forma bonita de justificar una traición. Yo había intentado estar con ella, hablar con ella, abrazarla, besarla, pero era ella quien me había rechazado una y otra vez. Entonces admitió que ese fin de semana sería la primera vez que se iría con él. Me reí con amargura. Le dije que no estaba confesando un error, sino anunciando una traición. Fui a la cocina, me serví otro trago y traté de no perder el control. Laura me siguió hasta la puerta. Me dijo que ella no era una mala mujer, que nunca había estado con otro hombre, y luego tuvo la crueldad de mencionar a Inés, mi primer amor de juventud. Inés llevaba años casada con Tomás, mi mejor amigo, y los 4 habíamos sido cercanos durante mucho tiempo. Jamás había cruzado una línea con ella. Le dije a Laura que usar ese nombre contra mí era injusto y cruel. Entonces Laura dijo algo que me confirmó que Rodrigo le estaba llenando la cabeza. Según él, no era engaño si yo lo sabía, porque engañar era ocultarlo. La miré como si fuera una desconocida y le dije que sí era engaño si yo no lo aceptaba, y que jamás aceptaría que mi esposa se entregara a otro hombre. Le pregunté si Rodrigo había tenido la misma conversación con su propia esposa. Laura no respondió. Luego le pregunté si ya la había besado. Se sonrojó y dijo que sí. Le pregunté si ya había cruzado otros límites con él. Bajó la mirada y no necesitó responder. Con su silencio me lo dijo todo.
Mi esposa me había negado cariño durante semanas mientras se acercaba cada vez más a otro hombre. Salí al porche y cerré la puerta con fuerza. Me senté mirando el jardín oscuro, sintiendo que la vida que conocía acababa de derrumbarse. Unos minutos después, Laura salió. Me dijo que me amaba, pero que necesitaba hacer aquello, que Rodrigo la entendía, que todo terminaría pronto y que luego volvería a mí. Le dije que no entendía nada. Si se sentía sola, debía haber venido a mí. Yo era su esposo, su compañero, su mejor amigo. Entonces su tono cambió. Me dijo que no podía dejarla, porque Rodrigo le había explicado que, si yo pedía el divorcio, ella podía quitarme la casa, parte del negocio y poner a las niñas en mi contra. Sentí asco al escucharla. Le pregunté si de verdad pensaba destruir a alguien a quien decía amar. Ella respondió que no quería hacerlo, pero que Rodrigo decía que yo no tenía muchas opciones. En ese momento exploté. Le dije que la mujer que yo había amado jamás habría usado a sus hijas como amenaza. Después respiré hondo y lo intenté por última vez. Le pedí que cancelara el viaje, que llamáramos a un terapeuta, que intentáramos salvar lo poco que quedaba. Incluso le dije que podíamos llamar a Inés, porque era psicóloga y podría ayudarnos a hablar. Laura se negó. Me propuso algo absurdo: se iría con Rodrigo ese fin de semana, cuando lo suyo terminara, aceptaría terapia. Según ella, después volvería a casa y nuestras hijas no tendrían por qué enterarse. Le pregunté qué pasaría conmigo mientras ella se marchaba con otro hombre. Me miró como si nunca hubiera pensado que yo también necesitaba amor, respeto y cariño. Luego murmuró que Rodrigo decía que, por ahora, ella debía ser solo de él. Aquello me rompió. Tiré el vaso contra la pared del patio. Los cristales saltaron, y sentí que mi alma se partía igual. Poco después sonó el claxon de un coche en la entrada. Laura dudó un instante. Yo apenas susurré que se fuera. Cuando levanté la mirada, ya no estaba. Me quedé allí casi media hora hasta que sonó mi teléfono. Era Clara. Dijo que volvía con Rubén a recoger una bolsa de ropa. También comentó que había llamado a su madre y no contestaba. Intenté sonar normal, pero no pude. Cuando mencionó a Rodrigo, me equivoqué con el nombre y Clara notó enseguida que algo iba mal. Intenté mentir, pero mi hija me conocía demasiado bien. Colgué sintiéndome culpable. Subí a su habitación, preparé la bolsa y la dejé junto a la puerta. Cuando Clara llegó con Rubén, me encontró recogiendo cristales. Me miró a los ojos y preguntó directamente si su madre me estaba engañando. No tuve fuerzas para mentir. Le conté todo. Clara se quedó conmigo esa noche, y Rubén fue a comprar comida. Mientras cenábamos, les expliqué que Laura creía que no era infidelidad porque me lo había dicho antes. Clara se indignó. Me recordó que teníamos un acuerdo matrimonial que decía que, si Laura me era infiel, perdería casi todo. También me confesó que ella y Sofía llevaban semanas notando que algo raro pasaba. Entonces entendí que tendría que hablar con mi hija menor. Rubén llamó a sus padres, Inés y Tomás. Ellos vinieron en cuanto supieron que yo estaba destrozado. Inés se sentó conmigo aparte. Había sido mi primer amor, sí, pero ahora era una amiga leal, y Tomás era casi un hermano para mí. Le conté que todavía amaba a Laura, pero que odiaba lo que había hecho. Inés me dijo que no podía ser mi terapeuta por nuestra historia, pero que me ayudaría a encontrar a alguien. Tomás me abrazó y me prometió que no estaría solo. Aquella noche, por primera vez desde que Laura se marchó, sentí un poco de apoyo. Antes de dormir, revisé la ubicación del teléfono de Laura. Estaba en una zona de montaña, lejos de casa. Hice una captura. Luego miré las cámaras de seguridad. La del patio había grabado nuestra conversación, incluida su confesión. La cámara frontal mostraba a Rodrigo bajando de un BMW, besando a mi esposa y llevándosela. Guardé todo y se lo envié a mi abogado, Samuel Ibáñez, pidiéndole que preparara el divorcio y aplicara el acuerdo matrimonial. Mientras escribía, Laura llamó.
No respondí. Dejó un mensaje. En él decía que no hiciera ninguna tontería, que tarde o temprano todo acabaría y que tendría que hacer las cosas a su manera. Luego se escuchó la voz de Rodrigo, riéndose. Me llamó débil, me amenazó con destruir mi negocio, mi reputación, mi familia y mi vida si hablaba. Al final se burló de mí de una forma vulgar mientras Laura reía de fondo. Ese mensaje cambió algo dentro de mí. Dejé de pensar en salvar mi matrimonio. Empecé a pensar en protegerme. Reenvié el audio a mi abogado y le pedí que actuara el lunes. También decidí que, cuando encontrara a la esposa de Rodrigo, le contaría la verdad. A la mañana siguiente, Clara y Rubén seguían en casa conmigo. Inés y Tomás habían prometido traer desayuno, pero pasaron las 9, luego las 10, y no aparecieron. Rubén llamó a su padre. Nada. Yo llamé a la cafetería donde solían comprar. Me dijeron que habían recogido el pedido a las 8:30. Me estaba preparando para salir a buscarlos cuando Rubén recibió una llamada. Se quedó pálido. Tomé el teléfono y escuché a un agente de policía decirme que Inés y Tomás habían sufrido un accidente. Tomás había muerto. Inés estaba en cirugía. El mundo se detuvo. Llegamos al hospital en menos de media hora. Nos explicaron que un camión había golpeado su coche. Tomás recibió la peor parte del impacto y murió por las lesiones. Inés estaba viva, pero grave, fractura de cráneo, piernas rotas y pérdida de la mano izquierda y parte del antebrazo. Rubén quedó destrozado. Clara lo sostuvo como pudo. Avisamos a familiares, hicimos trámites y lloramos en pasillos fríos sin entender cómo un solo fin de semana podía contener tanta desgracia. Sofía llegó al hospital llorando. Preguntó por su madre. Clara. Respondió que no vendría. Entonces Sofía preguntó, con una seriedad que me heló, si Rodrigo había causado el accidente. Le pregunté qué sabía. Entre lágrimas confesó que semanas antes había visto a Laura con ropa íntima nueva, y que al insistir, su madre le dijo que era para Rodrigo y que yo jamás la vería así. Sofía se había sentido tan incómoda que empezó a evitar la casa. Ahora se culpaba, pensando que si me lo hubiera dicho antes, quizá Tomás seguiría vivo. La abracé y le dije que no era su culpa. Ninguna hija debe cargar con los errores de su madre. Inés sobrevivió a la cirugía y quedó en la UCI. Cuando despertó, no podía hablar por el tubo de respiración. Me acerqué a ella y la llamé, Flor, como cuando éramos jóvenes. Sus ojos preguntaron por Tomás. Negué con la cabeza. Una lágrima le bajó por la mejilla. Me quedé a su lado, diciéndole que todos la amábamos y que no la dejaríamos sola. Aquella noche, después de horas en el hospital, Sofía y yo volvimos a casa para dormir un poco. Pero al llegar vimos el BMW de Rodrigo en nuestra entrada. Activamos las grabadoras de nuestros teléfonos antes de entrar. Rodrigo estaba en el salón con Laura. Apenas crucé la puerta, me insultó y me amenazó. Sofía apareció detrás de mí y él se quedó helado al darse cuenta de que había una menor escuchándolo. Ella dijo que estaba demasiado cansada para aquella basura y se fue a su habitación. Entonces les advertí que estaba grabando. Rodrigo me arrebató el teléfono, lo tiró al suelo y lo pisó. Luego me gritó que Laura lo prefería a él, que podía destruirme y que ella respaldaría cualquier mentira. Laura, para mi horror, dijo que sí, que lo apoyaría incluso si me hacía daño. Antes de que pudiera responder, Rodrigo me golpeó en la cara y caí al suelo. Me levanté con dolor, pero también con una calma extraña. Rodrigo cargó contra mí creyendo que podía aplastarme. Yo había trabajado años con maquinaria pesada y había practicado boxeo de joven. Lo esquivé, lo hice caer contra la mesa, cuando volvió hacia mí, le di un golpe corto que lo dejó sin aire. Cayó aturdido. Le pedí a Sofía que llamara a emergencias y dijera que su padre había sido atacado y se defendió. Laura gritaba junto a Rodrigo. Entonces le conté por fin lo que había pasado mientras ella estaba con su amante,
Clara, Rubén, Inés y Tomás habían venido a apoyarme. Al día siguiente, Inés y Tomás sufrieron el accidente. Tomás estaba muerto e Inés estaba mutilada en un hospital. Laura tuvo la crueldad de culparme a mí. Sofía salió y le dijo que la culpa había empezado con su infidelidad. La policía llegó poco después. Laura intentó acusarme, pero Sofía entregó una memoria con la grabación hecha desde su habitación. En ella se oían las amenazas de Rodrigo, el golpe y a Laura aceptando mentir por él. Con esa prueba, Laura fue arrestada. Rodrigo fue llevado en ambulancia. Yo volví al hospital con la cara morada y el alma agotada. Las semanas siguientes fueron una tormenta. Laura salió bajo fianza gracias a sus padres, pero recibió los papeles de divorcio en su trabajo y fue suspendida. Se mudó a casa de sus padres. Clara y Sofía se negaron a hablar con ella. Rodrigo perdió su empleo, su matrimonio y casi todo lo que creía controlar. Su esposa, Mariana, me llamó después de recibir las pruebas. Me contó que gran parte del dinero familiar no estaba en manos de Rodrigo y que sus hijos también se estaban alejando de él. Mientras tanto, Inés empezó una recuperación larga y dolorosa. Perdió parte de su brazo, tuvo que aprender a moverse con miedo, dolor y rabia, pero nunca dejó de preocuparse por los demás. Un mes después del accidente, la llevaron en silla de ruedas al funeral de Tomás. Yo empujé su silla mientras ella saludaba a familiares y amigos, con el rostro marcado por cicatrices y los ojos llenos de una tristeza digna. Tomás había sido mi mejor amigo, y despedirlo fue como perder a un hermano. Con el tiempo, Inés y yo pasamos muchas horas juntos en el hospital. Una tarde, mientras yo hacía papeleo en su habitación, la vi llorar en silencio. La abracé y me dijo cuánto extrañaba a Tomás. Yo le dije que también, que el dolor no desaparecería pronto, pero que no estábamos solos. Entonces ella me besó. Me aparté al principio, confundido y asustado. Le dije que ambos estábamos de duelo y que no quería que el dolor nos empujara a tomar decisiones precipitadas. Ella respondió que sus sentimientos por mí nunca habían desaparecido del todo. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en un bar desconocido, lleno de música y gente borrosa. En una mesa estaba Tomás, sano, sonriente, como antes del accidente. Lo abracé llorando. Él me dijo que estaba bien. Hablamos de Laura, de mis hijas, de Inés y de todo lo que se había roto. Me dijo que yo no debía sentir culpa por amar a Inés, que él estaba muerto y que ella merecía a alguien que la cuidara. Para probarme que no era un sueño cualquiera, me dio 3 señales: que su madre Carmen llegaría con sandalias amarillas, que traería sándwiches de pollo y que Laura aparecería en el hospital. Al día siguiente fui a ver a Inés. Al mediodía entró Carmen, la madre de Tomás, con una bolsa de comida. Llevaba sandalias amarillas. Dijo que había traído sándwiches de pollo. Me quedé sin palabras. Poco después, Laura entró con flores y un regalo, como si pudiera fingir que nada había pasado. Al verme, empezó a culparme por la muerte de Tomás y por el estado de Inés. Inés le pidió que se fuera. Laura insistió en que quien debía irse era yo. Entonces Inés, con una fuerza que me impresionó, le dijo que ya no era su amiga, que no era bienvenida y que no se atreviera a usar la muerte de Tomás para atacarme. Laura explotó, acusándola de querer quedarse conmigo cuando su esposo acababa de morir. No le permití seguir. La saqué de la habitación y la llevé hasta una salida lateral. Allí le dije que había destruido todo: su matrimonio, la confianza de sus hijas, sus amistades y cualquier respeto que quedara. Seguridad apareció, y Laura terminó marchándose. Cuando volví a la habitación, le conté a Inés el sueño con Tomás. Entonces ella me confesó que Tomás también se le había aparecido en sueños y le había dicho que lo dejara ir, que me amara como siempre me había amado. Aquella noche lloramos juntos, no como 2 personas que olvidaban a Tomás, sino como 2 personas que entendían que él nos había dejado una especie de permiso para seguir viviendo. Cuando Inés recibió el alta, se mudó conmigo y con Sofía. Clara y Rubén se quedaron temporalmente en la casa de Inés. Mi divorcio terminó poco después. Gracias al acuerdo matrimonial,
Laura recibió muy poco, aunque yo le entregué una cantidad para que empezara de nuevo lejos de nosotros. No lo hice porque quisiera volver atrás, sino porque necesitaba cerrar esa etapa sin seguir alimentando el odio. Rodrigo acabó condenado por otros delitos relacionados con la venta ilegal de medicamentos, y su vida se vino abajo. 6 meses después, Inés y yo nos casamos. Ella estaba hermosa, con su vestido y su ramo, todavía insegura por las cicatrices y por su brazo, pero para mí era la mujer más fuerte que había conocido. Con el tiempo, cambió de profesión y empezó a ayudar a personas que habían perdido extremidades. Su trabajo fue reconocido años después, y en entrevistas siempre decía que yo la había ayudado a reconstruirse. Pero la verdad es que ella también me salvó a mí. Nuestro amor creció con paciencia, con discusiones normales, con noches difíciles y mañanas llenas de esperanza. No volvimos a ver a Laura durante 3 años, hasta la boda de Clara y Rubén. Clara no quería invitarla, pero le dije que lo hiciera para no cargar con arrepentimientos. Laura asistió, sentada lejos de la familia. En un momento se acercó a mí en la barra. Admitió que nunca se había disculpado y que todo había sido culpa suya. Me preguntó si nuestras hijas la odiaban. Le dije que sí, aunque quizá el tiempo suavizara algo. Luego me preguntó si yo la odiaba. Le respondí que ya no quería vivir pendiente de ese odio, pero que tampoco quería volver a verla. Regresé con mi familia y la dejé atrás. Años después supimos que Laura murió sola en un hospital, negándose a que nos avisaran. Fue un final triste para una mujer que alguna vez lo tuvo todo y lo destruyó por escuchar a la persona equivocada. Inés y yo, en cambio, construimos una vida llena de amor, viajes, nietos, risas y segundas oportunidades. Envejecimos juntos, pero cada vez que la miraba, seguía viendo a la chica de la que me enamoré cuando era joven. Y entendí que algunas historias no terminan cuando algo se rompe. A veces, después del peor dolor, empieza la vida que realmente estaba destinada a salvarte.